ya tenemos resuelto lo que nos pidieron, inclusive hasta calculamos el tiempo total trabajado. Vamos a probar para recordar hasta dónde llegamos. Y ya tenemos todo esto. Bueno, pero normalmente el usuario pues no está contento con lo que ya tiene, ¿verdad? ¿Y qué creen que me pide ahora? La información cuando está así, tal y como se generó, pues muchas veces no nos da mucho así como información para tomar decisiones. Entonces, generalmente necesitamos que la información esté organizada de otra manera, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, lo que nos pide el usuario ahora es que ordenemos eso por el tiempo trabajado. Quiere ver rápidamente del que trabajó más al que trabajó menos. O bueno, eso de trabajar no sé, pero por lo menos que estuvo ahí en el trabajo. Entonces, lo que nos están pidiendo ahorita es un ordenamiento del tiempo trabajado. ¿Sí? Bueno, entonces, adelante, lleguen sin platicar, nada más lleguen y... Bueno, vamos, el ordenamiento se puede hacer de varias maneras, pero no quiero que ustedes inventen una en el proyecto. Como les dije otras veces, quiero que hagan como lo usamos aquí. Si alguien lo quiere hacer diferente, pues que me avise y yo veo si procede o no procede. Ya hoy sale publicado el proyecto 2. Bueno, entonces vamos a hacer, lo que nos están pidiendo es un ordenamiento por el tiempo trabajado. Lo vamos a hacer de 3 maneras diferentes. ¿Sí? 3 maneras diferentes. La primera va a ser con un arreglo en el frame. La segunda va a ser con un arreglo encapsulado. Y la tercera va a ser con arreglos paralelos. Son las 3 formas en que vamos a hacer el ordenamiento. Muchas veces me hacen bueno, no muchas, pero algunas veces me hacen el ordenamiento, toman los datos de JTable y me ponen ahí una serie de clases y métodos y hacen el ordenamiento y ya me lo ponen ordenado. Pero la intención es que lo ordenemos con clases, con nuestras clases. Bien, entonces son 3 formas de ordenar y vamos a ver la primera. Para eso les voy a compartir unas notas, son cortitas, pero para que quede constancia de cómo vamos a implementar cada uno de los ordenamientos. Así es que me voy a ir aquí al navegador y, bueno, voy a quitar y vamos a ver, esto es lo que yo estoy diciendo, que se hará el ordenamiento de 3 formas. Con un arreglo de empleados en el frame de la aplicación, o sea, ahí en el frame vamos a crear ese arreglo de empleados. La segunda opción es encapsulando ese arreglo en otra clase. Y la tercera es con arreglos paralelos. Entonces vamos a empezar con la primera. Dice, la primera es ordenamiento utilizando un arreglo de empleados en el frame. Vamos a crear una clase que encapsule o que, no que encapsule, bueno, es que todas las clases encapsulan sus atributos, ¿verdad? Cuando yo aquí, el término encapsulado en mi curso lo usamos mucho para un arreglo encapsulado, pero en realidad todas las clases encapsulan los atributos. Entonces, vamos a crear una clase que va a contener como atributos los datos de un empleado, lo necesario para poder calcular el tiempo trabajado. Entonces, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar empleado, que va a tener 3 atributos: el nombre del empleado, su horario de entrada es un objeto de la clase horario, y su horario de salida. Y va a tener un método que va a calcular el tiempo trabajado. El tiempo trabajado, ¿cómo va a ser? La salida menos la entrada. ¿Por qué ponerlo en una clase? Porque vamos a hacer un arreglo de esa clase, de objetos de esa clase, y los vamos a ordenar para mostrarlos en el frame. La intención de cada ordenamiento es que en el frame se tienen que ver los datos ordenados de acuerdo al tiempo trabajado. Muy bien, entonces vamos a empezar pues agregando esta clase, la clase empleado. Aquí bueno, voy a agregar la clase, una nueva clase, y se va a llamar empleado. Va a tener 3 atributos. Ya sabemos que los atributos deben ser privados. Debe haber una muy buena razón para que un atributo sea público.
Entonces, le ponemos private, y eso es lo que nos dice el guioncito, ¿verdad? Que es privado. Private string, el nombre del empleado. Y luego va a tener un atributo, su horario de entrada. Su horario es un objeto de la clase horario. Cada objeto de la clase horario tiene horas, minutos y segundos. Entonces va a ser de horario. Aquí accedemos a horario, pues porque es parte de nuestras clases. Horario, entrada. Y vamos a tener otro horario, pero de salida. Vamos a agregar un constructor parametrizado. Voy a utilizar la inserción de código. Entonces, inserto código, un constructor con los 3 parámetros. Y los genero. Y aquí ya tenemos ese constructor. Va a recibir como parámetros una cadena con el nombre y un horario de entrada y un horario de salida. Y esos parámetros se los va a asignar a los atributos. Para diferenciarlos, pues le pone el dis. Bueno, eso ya lo hemos hecho y lo hemos visto varias veces. Ahorita no estoy poniendo un constructor por default. Para este caso nada más voy a utilizar un constructor parametrizado. Vamos a agregar pues ahora los métodos get y set. Sería insertar código, getter y setter de los 3. Y ya están encapsulados, entonces los generamos. Y aquí ya tenemos los métodos que me piden, me regresan el nombre, que ponen el nombre y también los horarios. Vean cómo el get entrada me regresa un horario, porque entrada es un objeto más que objeto es una referencia de la clase horario. Ahora, pues el toString, pues tal vez no lo voy a usar ahorita, no sé si voy a usar el toString, de momento no lo voy a poner, pero sí lo que voy a agregar es el método del tiempo trabajado. Entonces sería public, ¿qué me va a regresar el tiempo trabajado? Pues un horario, ¿eh? Horario. Me va a decir cuántas horas, minutos y segundos estuvo dentro de la empresa. Y se va a llamar tiempo trabajado. Y no va a recibir ningún parámetro porque los 2 atributos que tiene la clase de horarios pues son los que vamos a usar para calcular ese tiempo trabajado. Y va a ser una operación muy sencilla porque vamos a aprovechar pues los métodos de la clase horario. Aquí, para saber el tiempo trabajado, necesitamos, por ahí le puse la R mayúscula, necesitamos adelante, hacer una resta del horario de salida menos el horario de entrada. Eso ya no nos preocupa porque los horarios se saben restar. Entonces le diríamos, vas a regresar, tomamos la referencia de la salida, a la salida le vamos a restar la entrada. Y ya sabemos que la resta me regresa un horario y ese horario representa el tiempo trabajado. Bueno, entonces, ahora nos vamos a la aplicación, al frame, y vamos a agregar un botón que diga ordenar, ¿sí? Entonces, pues que lo duplico, bueno, mejor lo agrego porque no me vaya a mover ahí. Entonces aquí le voy a poner ordenar. Se supone que el tiempo trabajado. Bueno, voy a cambiarle el tamaño de la fuente. 18. Y el botón se va a llamar JBoot ordenar. Estamos haciendo la primera versión, dijimos que lo vamos a ordenar de 3 maneras. Y aquí es lo que dicen las notas. Dice que las 3 maneras son con arreglo de empleados en el frame. A esa le voy a llamar arreglo en frame. Y luego la otra es arreglo encapsulado. Y la otra es arreglos paralelos. Yo les he insistido que cuando hagan su proyecto, nada más hagan lo que les toque. No me hagan de más, tampoco de menos. Porque a veces cuando me hacen de más, yo ya no sé si realmente están desarrollando lo que se les pidió. Entonces, si a alguien le tocó arreglo encapsulado o ordenar con arreglo encapsulado, no hagan el frame y no haga el de paralelos. O a veces les pido 2 ordenamientos y me hacen un ordenamiento con una opción y otro ordenamiento con otro. Bueno, entonces, buenos días. Para que quede más claro esto, yo lo voy a hacer en 3 versiones
diferentes en el mismo proyecto, pero voy a crear 3 frames diferentes, uno para cada versión. Y le voy a poner aquí un letrero. Aquí le voy a agregar una etiqueta. Aquí que va a decir arreglo en frame. Arreglo en frame. Porque en esta opción, bueno, lo voy a hacer más grande, ¿eh? Voy a poner en las propiedades, le voy a poner de un color el foreground verde para que se aprecie la diferencia. Y luego el tamaño de la fuente, pues vamos a ponerle unos 36. Creo que me fui largo, bueno, ahí vamos a ponerle mejor un 30. 30, ¿sí? Arreglo en frame, y lo voy a poner en negritas. Esta versión que vamos a hacer corresponde al arreglo en frame. Cuando hagamos el arreglo encapsulado, todo se va a ver igual, pero aquí va a decir arreglo encapsulado. Y obviamente pues va a cambiar el botón ordenar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos aquí al botón ordenar. La idea, como planteé en un principio, es que ya creamos esta clase, la clase empleado. Y dentro del botón de ordenar vamos a crear un arreglo de empleados. Y obviamente hay que llenarlo con datos. Los datos los vamos a tomar del JTable. Y luego vamos a hacer el ordenamiento con el método que por ahí vimos también, el de la burbuja. Y luego ya una vez que está ordenado el arreglo, pues vamos a regresar los datos al JTable para que el usuario aprecie el ordenamiento. Eso ya lo hicimos en otro ejercicio. Bien, entonces vamos a crear un arreglo de empleados. Me voy para acá. En el botón calcular, ¿no? Estoy aquí, botón ordenar. Bueno, vamos a crear ese arreglo. ¿Cómo creamos el arreglo? La clase se llama empleado. Empleado. Y le vamos a llamar, no sé, lista igual a new empleado. Hay que recordar bien cómo se crean los arreglos. Es lo mismo que un arreglo de enteros, de dobles. Se pone el tipo de dato, en este caso empleado. Me faltaron los corchetes para indicar que es un arreglo. Así. El nombre del arreglo, el igual, un new. El nombre de la clase se repite y entre corchetes el tamaño que le vamos a dar. El tamaño que le vamos a dar al arreglo. ¿Cómo voy a saber el tamaño? ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo? Acuérdense que estamos en un botón que va a ordenar los datos que están en el JTable. Pues el número de renglones del JTable, ¿verdad? Cada renglón es un empleado. Entonces aquí le diríamos modelo.getRowCount. GetRowCount, bueno, voy a ponerlo así. Pero recordemos que no se nos olvide. Cuando creamos un arreglo de objetos, no existen los objetos, existen referencias nulas en donde van a ir los objetos. Nosotros ahora tenemos que recorrer el JTable y de cada renglón crear un objeto empleado y ponerlo en el arreglo. Entonces, pues vamos a empezar con eso. Vamos a decirle un for, ¿verdad? Vamos a recorrer todos los renglones del JTable. R de renglón empieza en 0. Va a llegar hasta el límite, el número de renglones del JTable, modelo.getRowCount. Ya en este punto sí le podemos poner menor que lista.len, porque el tamaño del arreglo es del mismo número de renglones del JTable. Y luego la R va a ir avanzando. Y aquí, como vamos a ordenar, necesitamos que todos los datos queden en el arreglo. Ya ven que en el cálculo solo utilizamos un objeto para entrada y un objeto para salida, y dentro del ciclo nada más actualizábamos sus valores para pedirle el tiempo trabajado y ponerlo en la última columna. Aquí no necesitábamos que se quedara guardado los datos de cada empleado. Aquí en el ordenamiento sí. Necesitamos que cada empleado tenga su propia referencia, o su propio objeto más bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a aprovechar esto que está aquí, porque me va a servir. Lo voy a poner acá, lo estoy tomando del botón calcular.
y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí me va a marcar error porque pues no existen dentro del evento del botón, no existe el objeto en ni el objeto sal. Pero yo lo podría resolver si los creo aquí, o sea, horario, como lo hice en el botón calcular. Así, ¿verdad? Y ya no me marca error aquí, pero si lo dejo así, el único objeto que se va a guardar, el que va a quedar para el ordenamiento es el último, porque aquí dentro del ciclo, pues yo estoy cambiando las horas, minutos, segundos de este mismo objeto y nada más va a quedar el último, los anteriores se van a perder. En el cálculo no me interesaba porque nada más quería para mostrar el cálculo del tiempo trabajado. Aquí sí necesito guardar todos los horarios de todos los empleados. Entonces, por esa razón, el objeto necesito crearlo dentro, aquí. Para que cada vuelta que dé, se va a crear un objeto nuevo, de horario, de entrada. Y lo mismo va a suceder con el horario de salida, ¿sí? Lo tenemos que crear dentro. Este va a ser el horario de salida. Yo lo que aproveché del botón calcular, pues es de que tomara los datos del JTable, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos un horario de entrada del empleado que está en la posición R y un horario de salida del mismo empleado. Y el nombre también lo tengo en la columna 0. Ya podemos crear un objeto empleado para ponerlo en el arreglo. El arreglo, insisto, este arreglo lista, si yo tengo en el JTable 8 empleados, aquí nada más estoy creando 8 lugares donde van a ir empleados, pero todavía no están los empleados. Aquí en este punto los voy a crear y los voy a poner. Entonces le voy a decir, un empleado nuevo, empleado, también lo tengo que crear empleado, ¿verdad? Le voy a poner em de empleado, es igual a un nuevo empleado. Estoy creando un objeto empleado. El objeto empleado me dice, pásame su nombre, su horario de entrada y su horario de salida. El horario de entrada ya lo tengo en la referencia end y el horario de salida en la referencia sal. ¿El nombre de dónde lo voy a tomar? Ahí ya adivinó entrada y salida. Pero el nombre de dónde lo voy a tomar. Estamos recorriendo los renglones del JTable. ¿En qué columna está el nombre del empleado? En la 0, ¿no? Entonces aquí este constructor de la clase empleado me está pidiendo, dame el nombre del empleado. Yo lo voy a tomar de la columna 0 del renglón R. Entonces le voy a decir aquí get, no, es get pero del JTable, modelo.getValueAdd. Quiero que me regreses el elemento que está en el renglón R en la columna 0, porque ahí va el nombre. Pero ¿qué tipo de dato me regresa? El getValueAdd. Me regresa un object. ¿Y yo qué necesito pasarle al nombre del empleado? ¿El nombre de qué tipo es? Es una cadena, ¿va? Entonces esto hay que convertirlo a cadena. Más una cadena nula. Entonces ya le estamos pasando el nombre del empleado, la entrada y salida, ya habíamos formado esos objetos y ya se los estamos pasando al constructor. Entonces ahora sí tenemos un empleado ya con datos. Eso lo vamos a poner en una posición del arreglo. Entonces le vamos a decir aquí sí fue importante crear los tres objetos, porque toda la información debe quedar en el arreglo. Insisto, si hubiéramos creado los objetos antes del ciclo, nada más cada vuelta iríamos actualizando los datos y en el arreglo se quedaría muchas veces el último elemento, el último empleado. Entonces aquí, ya, ¿cómo vamos a ubicar el empleado? Pues le vamos a decir, nuestro arreglo se llama lista. En la posición R coincide la posición del arreglo con el renglón del JTable. Es igual al empleado que acabamos de crear. Y ya, con esto estamos llenando la lista de empleados con los datos que vienen del JTable. ¿Para qué llenamos eso? ¿Cuál es la intención del arreglo? ¿Para qué queremos el arreglo? Para ordenarlo, ¿eh? Entonces, no quiero que me ordenen desde el JTable, no quiero que me ordenen con las clases que creamos nosotros. Entonces, aquí vamos a hacer el ordenamiento. ¿Qué dato vamos a ordenar? ¿Qué les dije al principio? El usuario, ¿qué es lo que quiere ver ordenado? El tiempo trabajado. Esto es lo que vamos a ordenar. Aquí, ¿quién trabajó menos? Bueno, estuvo menos tiempo. Mario Salazar. ¿Sí, verdad? Cuando lo ordenemos, si es ascendente,
Mario Salazar debe aparecer al principio con su tiempo. ¿Y quién estuvo más tiempo? Antonio Rangel. Sí, Antonio Rangel, ¿no? Entonces, Antonio Rangel debería quedar hasta el último con sus horas, minutos y segundos. Esa es la intención del ordenamiento. Bueno, entonces ya tenemos el arreglo con los datos, vamos a ordenarlo. Entonces ya saliendo del ciclo vamos a hacer el ordenamiento. Acuérdense que son dos ciclos, que en estos ciclos no le pongo R y C porque no estamos recorriendo una matriz. Se está recorriendo simultáneamente con dos subíndices el arreglo lista. Entonces sería I igual 0, I menor que lista, esta es una receta que vimos por ahí, menos 1, y luego I más. Y luego le anidamos otro ciclo, for. Los ordenamientos dijimos que lo que hacen básicamente es compararse todos contra todos y hacer intercambios de posiciones para que quede ordenado. Pero para eso hay varios métodos. El que estamos usando es el de la burbuja. Dijimos que es el más inadecuado, o sea, es el más ineficiente, pero es el más fácil de codificar. Y luego no me van a salir como a veces me topo alumnos que ya llevan estructura de datos y no, el profe dice que para qué el ordenamiento de la burbuja, que ese no sirve y que no sé qué. Le digo, bueno, pero es que aquí la intención es ver un algoritmo de ordenamiento. No hay un tema que se llame ordenamientos en programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces por eso, y como nuestros datos no son muchos, pues el de la burbuja está bien. Y aparte ni siquiera lo expliqué, ¿verdad? Bueno, aquí ¿cómo sería el segundo ciclo? J igual a I más 1 y luego J menor que lista punto len y luego J más. Y aquí es donde ponemos la comparación. Vamos a comparar el elemento que está en la posición I de lista con el que está en la posición J. Entonces le diríamos lista, subíndice I es mayor que lista, subíndice J. Ahí el mayor que me va a hacer un ordenamiento ascendente. ¿Pero por qué me marca error? ¿Qué estamos intentando comparar? Dos objetos. Lista I, ¿qué viene siendo? El empleado que está en la posición I del arreglo. Y lista J, el empleado que está en la posición J del arreglo. Ambos son empleados, lista I y lista J. Y yo no puedo comparar, ya eso ya lo vimos, nos ha marcado error otras veces. No podemos comparar dos objetos directamente con los operadores mayor que, mayor igual, menor igual. Me marca error. Y si le ponemos el igual, no me compara el contenido de los objetos, me compara las direcciones. Entonces, básicamente, no podemos comparar objetos. ¿Cómo le hacemos? El compare tú me compararía, pero la cadena, ¿no? El nombre. Ahorita yo lo que quiero es ordenar el tiempo trabajado. Fíjense, si nos regresamos a nuestra clase, aquí está el diagrama de la clase. Cada empleado internamente tiene como atributo su nombre, su horario de entrada y su horario de salida. Y tiene un método que calcula el tiempo trabajado, ¿no? Entonces, aquí pues, no le he dicho qué es lo que quiero comparar. De cada empleado, ¿qué quiero comparar? El tiempo trabajado. Ahí tenemos un método que se llama tiempo trabajado. Lo voy a poner aquí hacia abajo para que se aprecie. Tiempo trabajado. Pero aún así me sigue marcando error. ¿Por qué? Porque tiempo trabajado son horarios y horarios son objetos. No puedo comparar objetos. ¿Cómo puedo saber si un horario es mayor que otro? ¿Cómo le hacemos? A ver, aquí tenemos, pero no es este, ¿va? Bueno, dejen grabarlo. Y aquí tenemos nuestro diagrama. ¿Cómo? A ver, del horario 1 y el 2, ¿cuál es el mayor? El 1, ¿por qué? ¿Y qué tal si tuvieran las mismas horas? Nos vamos ¿a quién? A los minutos, ¿verdad? ¿Y qué tal si tuvieran los mismos minutos? Ok, nos vamos a los segundos. Entonces, podemos generar un método dentro de la clase horario que compare las horas y si es mayor, dis mayor que la que yo como parámetro, que regrese verdadero.
Pero si son iguales, tenemos que ir a comparar los minutos. Y si son iguales, tenemos que ir a comparar los segundos. Pero hay una forma de compararlos que ya con un método que tenemos en la clase horario es suficiente. A ver, vamos a analizar un poquito la clase horario con los segundos totales, ¿va? O sea, los segundos totales me da la representación del horario, pero con puros segundos. Entonces yo puedo comparar los segundos totales de cada horario. Y está muy bien porque ¿qué tipo de datos son total de segundos? Es primitivo, es entero. No voy a tener problema para comparar. Entonces aquí me regresaría a mi frame y aquí vamos a comparar del tiempo trabajado del empleado que está en la posición I. Vamos a preguntarle cuánto es el total de segundos. ¿Cómo se llama? Segundos totales. O total de segundos, ¿cómo se llama? Total segundos, ¿verdad? Y acá también, punto total de segundos. Ahí está, ¿sí? Ahora ya no me marco error porque ya estamos comparando enteros. Son primitivos. Ahorita que dijeron, para comparar objetos usamos compare tú, sí es muy cierto, ¿eh? Nada más que ahorita nada más nos funciona con las cadenas. No, nuestra clase horario no tiene un método que se llame compare tú. Por eso no podemos, o nuestra clase empleado tampoco. Después lo vamos a implementar. Porque lo que nos está pidiendo es que ordenemos por tiempo trabajado. Entonces, el criterio de la comparación que estamos haciendo es el tiempo trabajado de cada empleado. Es lo que queremos que ordene. Si me dijera, no, quiero que ordenes por el tiempo de salida. Bueno, pues le pondríamos tiempo salida, ¿va? Me están pidiendo que se ordene por tiempo trabajado. Quieren ver una lista ordenada del que trabajó más al que trabajó menos, o al menos que estuvo más tiempo o menos tiempo. Bien, ahí, ¿qué pasa si esto es verdadero? Si se cumple la condición. ¿Se acuerdan? Yo dije, las rutinas de ordenamiento, los algoritmos de ordenamiento comparan elementos del arreglo y bajo cierta condición hacen cambios de lugar de los elementos. Y entonces este método de la burbuja, cuando la comparación resulta verdadera, lo que hace es intercambiar el elemento que estaba en la posición I, lo pone en la posición J, y al revés, los intercambia. ¿Sí? Entonces aquí le diríamos la lista I, ponle lo que está en lista J. Y la lista J pone lo que estaba en la lista I. Yo pregunto, ¿eso va a lograr el intercambio? Un auxiliar, porque aquí lista I va a tomar lo que tiene lista J. Eso está bien. Pero cuando yo le diga que lista J tome lo de lista I ya no va a tener el original, va a tener la última asignación. O sea que los dos van a quedar con la J. Entonces por eso necesitamos un auxiliar. Un auxiliar que diga, el auxiliar tiene que ser una referencia del mismo tipo de los elementos del arreglo. ¿Qué tipos de elementos tiene nuestro arreglo? A ver, aquí está la creación del arreglo. ¿Qué tipo Sí, pero ¿de qué tipo? ¿De qué clase? De empleados, ¿va? Es un arreglo de empleados. Entonces, por eso, la referencia del auxiliar tiene que ser un empleado. Entonces, empleado, auxiliar. Aquí vamos a guardar lo que está en la posición I. Porque en la siguiente asignación se va a perder lo que estaba en la posición I. Aquí se va a perder, ¿verdad? Entonces aquí, en lista J vamos a poner lo que habíamos guardado donde estaba la I antes. Entonces aquí va a ser el auxiliar. Ya quedó el intercambio, ¿verdad? No, como dije cuando escribí ahí el algoritmo, no estoy explicando cómo funciona el ordenamiento, porque eso se lleva, yo creo que una clase o más. Cómo está trabajando el ordenamiento. Simplemente como que lo tomamos de algún lado, lo probamos y funcionó. Bueno, entonces, ¿qué sigue de ahí? ¿Ya está ordenado? ¿Ya le decimos al usuario que está listo? ¿Lo probamos? ¿Qué falta? Falta mostrarlo, falta regresar los datos. Fíjense, el arreglo lo llenamos con los datos del JTable como estaban. Pero luego ya ordenamos en base al criterio que nos pidieron. Ahora lo que falta es refrescar el JTable para que ya se vea ordenado.
Si lo ejecutamos así, el usuario ni cuenta se va a dar. Va a decir, no, no ordena. Yo le digo, sí ordena, no ordena, porque el usuario no ve el resultado, aunque sí está ordenado, ¿eh? Bueno, entonces vamos a regresar los datos al JTable. Ahora los datos van a fluir en sentido inverso, del arreglo al JTable. Y todos los datos los tenemos que actualizar porque se movieron los empleados, ¿va? Entonces vamos a recorrer simultáneamente, pues el tamaño del arreglo es del mismo número de renglones del JTable. Entonces el límite son los renglones del JTable o los elementos del arreglo list. Un for R, y vamos a decirle R menor que puede ser lista.len o modelo.getRowCount. Lista.len. Ahorita en este momento son del mismo tamaño. Y luego, vamos a empezar a tomar de nuestro arreglo el nombre y ponerlo en la posición 0. En la columna 0, ¿ah? Entonces, vamos a decirle modelo.setValue. Vas a poner en el renglón R, columna 0, el nombre del empleado que está en la posición 0 del arreglo. ¿Cómo accedemos a los elementos del arreglo? Pues le decimos, el nombre del arreglo se llama lista. Entre corchetes le pongo la posición R. El arreglo, el elemento que está en la posición 0 del arreglo, el empleado que está en la posición 0, pues lo vamos a poner en el renglón 0 del JTable. Por eso corresponde. Entonces aquí sería, si le pongo lista R, me va a traer todos los datos del empleado. O es más, como no está implementado el toString, me va a traer el nombre de la clase nada más. Pero yo, de lista R es el empleado que está en la posición R. Y cuando el R vale 0, pues es el que está en la posición 0. Y de ahí quiero extraer una parte nada más. ¿Qué quiero traer de ese empleado? El nombre, ¿verdad? Entonces aquí debe haber un getNombre. Ahí está getNombre. Va en la posición 0. Y así vamos a ir actualizando cada una de las posiciones. Le vamos a decir modelo setValue. En la columna 1, ¿qué va? Las horas de entrada. ¿Sí? Entonces le voy a decir, del empleado que está en la posición R, quiero que me traigas el horario de entrada. No tengo un método que me traiga la pura hora del horario de entrada. Tengo un método que me trae el horario completo de entrada, que se llama ese método getEntrada. GetEntrada me regresa un horario, como vimos ahí, me regresa el horario de entrada, horas, minutos y segundos. Si lo dejo así, pues me va a poner todo completo, horas, minutos y segundos. Y en la columna 1 quiero que solo ponga las horas, ¿no? Del horario de entrada. Entonces, a este objeto, getEntrada me regresa un objeto horario. Y a ese objeto horario le voy a pedir ahora ¿qué? Las horas, ¿no? Ahí están las horas. Bueno, entonces esto, acuérdense que el setValueAdd recibe cualquier tipo de dato, no hay que hacer conversión. Esto lo voy a reflejar para minutos y segundos. De la entrada vamos a obtener los minutos y los segundos, ¿va? Y nada más cambiamos de columna. Aquí va a ser la columna 2 y la columna 3. Y ahí estamos poniendo el horario de entrada, pero en 3 columnas diferentes. Y luego, ¿qué seguiría? ¿Qué vamos a poner a continuación? El horario de salida. Entonces voy a tomar estas 3, lo voy a pegar. ¿Y qué cambio? En lugar de entrada es salida. Y también la salida tiene horas, minutos y segundos. Eso va a quedar igual. Entonces aquí sería salida. Y acá salida. ¿Sí? Y cambiamos las columnas, ¿no? Aquí sería la 4, la 5 y la 6. ¿Qué falta de poner? ¿Qué tal si lo dejamos así? Vamos a probar, ¿sí? Voy a poner poquitos datos para que los apreciemos mejor. Calcular. Estamos haciendo un ordenamiento, como dice mayor que, aquí en la comparación, estamos haciendo un ordenamiento ascendente del mayor al menor. Y si le pusiéramos menor que, sería descendente. Entonces, cuando haga el ordenamiento,
Aquí se debe ver al principio quién estuvo menos tiempo trabajando en el trabajo y al último quién estuvo más tiempo. A ver, ¿quién estuvo menos tiempo? Raúl Arroyo. ¿Y el que estuvo más tiempo? Javier Fernández. A ver, lo voy a ordenar. Vean cómo los nombres sí están bien. Bueno, es que Raúl, como lo hicimos ascendente, debe aparecer al principio el que trabajó menos. Pero es que no lo está poniendo bien, porque la última columna no la actualizó. Se quedó igual. Nada más actualizamos. Entonces, lo que dicen estas columnas es correcto, pero lo que dice la última, ¿no? ¿Qué me faltó acá en el ciclo? Pues poner el resultado, ¿no? Aquí me faltó poner el tiempo trabajado. Por eso se quedó el mismo. Entonces le diría modelo.setValue en la columna 7 del empleado que está en la posición R del arreglo lista, vas a poner ahí el tiempo trabajado. Ya, tiempo trabajado, me va a regresar un objeto de la clase horario. Aquí el contexto del JTable va a mandar llamar el toString de ese objeto y me va a poner horas, minutos y segundos. Vamos a ver si es cierto. Esta es la opción de arreglo en frame. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Vamos a ponerle algunos más aleatorios, calcular. Se supone que lo va a ordenar de manera ascendente, del menor al mayor. ¿Quién es el menor? Roberto Morales, 7 horas con 27 minutos. Y el mayor, Julieta Martínez con 11.24. Vamos a ordenar, ¿sí? Entonces aquí está Roberto Morales con 7.27 y Julieta Martínez con 11.24. El total ni me apura porque ese no cambió para nada, ¿verdad? Nomás cambiaron de lugar los elementos. Pero nada más que a mí me pidieron ordenarlo de manera descendente. Entonces, ¿qué cambio tengo que hacer? Acá en el ordenamiento, en lugar de poner mayor que, vamos a poner menor que. Y vamos a probar. Aquí debe quedar, el mayor quedó al principio, ¿va? Vamos a, aleatorios calcular. A ver, el mayor, 9.25. Roberto Mendoza debe quedar al principio. Y el menor, Verónica Arroyo, debe quedar al final. ¿Sí? Entonces aquí está Roberto Mendoza con 9.25 y Verónica Arroyo con 4.46. Ya está ordenado de manera descendente. Y claro, pues es muy importante actualizar todas las celdas, todas las columnas, porque si dejáramos de actualizar, por ejemplo, la entrada o la salida, pues no va a corresponder este tiempo con lo que diga acá, ¿verdad? Es bien importante mantener la integridad de la información. Y nosotros estamos usando un arreglo de empleados. Cada renglón estamos creando un arreglo, ¿sí? Bueno, esta fue la versión de arreglo en frame. Vamos a empezar, no sé si la vamos a terminar, pero vamos a empezar la versión de arreglo encapsulado. Entonces, para el arreglo encapsulado voy a tomar otras notas que luego les voy a compartir ahí en la página. La segunda, dice, inciso B, ordenamiento encapsulando el arreglo de empleados. Por eso se llama arreglo encapsulado, porque vamos a crear otra clase en donde su atributo va a ser un arreglo de empleados. Entonces, dice, en este caso, el arreglo de empleados no estará directamente en el frame, sino que será un atributo de otra clase que vamos a llamar empresa, la cual tendrá el método de ordenamiento ordenado. La intención de los diferentes formas es distintas maneras de hacer el ordenamiento. Entonces, pues vamos a crear una clase que se va a llamar empresa, cuyo atributo va a ser un arreglo de empleados. Es lo mismo que hicimos más o menos en la liquidación, prácticamente es lo mismo. Pero nada más va a tener un método que se va a llamar ordenar. ¿Y qué va a ordenar? Pues el arreglo que está dentro de la clase. Así es que la aplicación de lo que se va a encargar es crear la empresa, llenar su arreglo interno con empleados, con datos de empleados, pedirle que haga el ordenamiento y luego lo va a actualizar. No va a ser así gran diferencia en cuanto al código que vamos a implementar.
pero vamos a agregar pues esta clase. Entonces, fíjense, a quien le toque arreglo en frame, haciendo la analogía del proyecto, pues va a ser otro tema totalmente diferente al ejercicio. Al que le toque arreglo en frame va a necesitar la clase horario y la clase empleado. Al que le toque arreglo encapsulado va a necesitar la clase horario, la clase empleado y la clase empresa. Y luego vemos la otra opción que es lo que necesita. Bueno, vamos a crear esta clase, ¿sí? La clase empresa. Me voy aquí y vamos a agregar la clase empresa. La clase empresa que va a tener como atributo un arreglo de objetos de la clase empleado. Entonces aquí va a ser private y luego empleado, que es el tipo de dato, arreglo, lista, y en este punto no sabemos de qué tamaño es. El tamaño lo va a asignar el constructor. Vamos a agregar un constructor parametrizado, bueno, no parametrizado, un constructor, pero este no lo va a generar automáticamente. Nada más para comparar. Si yo genero un constructor con un atributo, pues el único que tiene, vamos a ver cómo lo hace. Por eso cuando es un arreglos, generalmente no utilizo la inserción de código para los constructores ni para los getSet. Porque, ¿qué es lo que hace el constructor? Me dice que va a recibir un arreglo de empleados y la referencia que tenga aquí la va a asignar directamente a la referencia del arreglo que está dentro de la clase. Entonces, ahí lo que va a suceder es que si yo utilizara ese constructor, el arreglo de empleados que tuviera en la aplicación, aparentemente se lo voy a poner al arreglo a la clase empresa de manera privada, pero realmente ya no va a ser privado, porque los cambios que yo le haga a la aplicación al arreglo los voy a estar haciendo dentro de la clase empresa. Por eso no uso la inserción de código. En lugar de eso, creo otro constructor se llama igual que la clase. Acuérdense que el constructor no regresa nada y este va a recibir un número de empleados que quiero que tenga nuestro arreglo. Entonces ya aquí vamos a crear el arreglo. Acá arriba nada más se pone la referencia. Entonces aquí le diríamos lista es igual a new empleado, corchetes, no paréntesis, corchetes, porque es dimensión del arreglo. Así. En el entendido de que el arreglo lista en este punto no tiene empleados, tiene lugares para empleados. Insisto mucho en eso porque cuando no lo consideramos nos lanza muchos errores. Bueno, voy a agregar un método para poner un elemento, un empleado dentro del arreglo lista. Entonces, este se va a llamar void, porque no va a regresar nada, set empleado. Y va a recibir como parámetro el empleado que a poner en esa posición y en qué posición. Entonces va a recibir una referencia de empleado y un entero con la posición en donde quiero poner el objetivo de este método es tomar la referencia E y ponerla en la posición que me dice IDX. Nada más que voy a validar que ese IDX corresponda a las posiciones del arreglo lista. Entonces le vamos a decir si IDX es mayor o igual que 0 y IDX es menor que lista.len. Sabemos que las posiciones de un arreglo, como empiezan de 0, si tiene 20 elementos, la posición llega hasta el 19, no hasta el 20. Por eso es menor que. Menor que. Si eso es cierto, entonces vamos a tomar la referencia E y la ponemos en lista. Lista, subíndice IDX va a ser igual a E. Luego vamos a agregar el método que obtiene un empleado de la lista. Sería public, va a regresar un empleado y se llama get empleado.
Y como el getValueAdd solo requiere las posiciones, entonces sería int y de x. Y vamos a validar igual que acá, que esa posición exista en el arreglo. Si existe, entonces vas a regresar de la lista el empleado que está en la posición id x. Y si no, tengo que regresar algo. Vamos a regresar nulo, porque me obliga a regresar algo. Y finalmente, con esto me permite manipular los elementos del arreglo lista con el get y el set. Y el único método que dice aquí es el ordenar. Entonces vamos a poner, ¿qué va a ordenar? El arreglo lista que está dentro de la clase. Entonces aquí le pondríamos public void, porque no va a regresar nada, ordenar. Sabemos que va a ordenar por tiempo trabajado. Y exactamente lo que hace el botón, el ordenamiento como lo hace en el botón, es lo mismo que va a hacer este método. Así es que me voy a ir al frame, y este es el método de ordenamiento, ¿verdad? Este lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. En realidad el encapsulamiento del arreglo lo que hace es tomar el arreglo y los métodos que manejan el arreglo los pone dentro de la clase. Y me pueden decir, ¿y eso para qué? Si lo podemos hacer en el frame. Ah, bueno, porque estamos logrando un nivel más avanzado de encapsulamiento de los datos. Ya la versión que va a utilizar esta clase, pues lo va a hacer de una manera un poquito más compacta. Ahora, si a nosotros no nos hubiera tocado hacer la clase empresa, diríamos que estaba más fácil. Pero como nos tocó hacerla, ahí es donde decimos, no, pues es que no está tan fácil, cuando nos toca crear las clases a nosotros. Entonces aquí simplemente voy a copiar y ven que no le tengo que hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque está ordenando el arreglo lista y dentro mi arreglo se llama lista. ¿Sí? Esto está dentro de la clase empresa. Ya mañana, pues vamos a utilizar esta clase en la versión de arreglo encapsulado para hacer el ordenamiento del tiempo trabajado. Pero eso ya será mañana. Sí, ahorita me fui un poquito rápido al final, aunque me dicen que siempre me voy rápido, pero bueno, me fui un poquito rápido al final porque sí quería llegar hasta este punto. Mañana hacemos la versión del frame donde utilizamos esta clase. Y estén atentos porque en la tarde se publica el proyecto 2, aunque no la asignación hasta mañana, porque mañana es cuando terminamos el ejercicio. ¿Sí? Pero para que lo vayan viendo.